Perfecto. Entonces, buenas noches, queridos hermanos. Nuevamente aquí nos encontramos en esta segunda clase de este módulo 4, adentrándonos a esta figura apasionante que es Jesús de Nazaret. Vamos a siempre, como siempre, dar inicio con una pequeña oración para que sea el Señor que nos siga instruyendo y llevando por un feliz puerto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Espíritu Santo, gracias Señor porque te has quedado con nosotros. Gracias Espíritu de Dios porque vives en nosotros y nos haces parte de los hijos amados de Dios. Gracias Espíritu de Dios porque eres tú el amor que inunda nuestras vidas, eres tú el impulso, eres tú esa fortaleza que nos hace avanzar. Espíritu Santo, que seas tú el que rompa cadenas, que rompa muros, que nos permitan ver el llamado, ver todo este mensaje que tú nos quieres dar para poder convertir nuestra iglesia, para poder convertirnos a nosotros mismos, para ver en la imagen de Jesús, a ese Hijo de Dios, el cual nos pide que seamos a su imagen y semejanza. Oh Santo Espíritu de Dios, sigue inundando cada espacio de nuestro ser, sigue llenando nuestras familias, ahí en la cotidianidad de nuestras vidas, que podamos reflejar tu amor, que podamos reflejar el amor que tú eres a los demás. Espíritu de Dios, que con estas clases podamos adentrarnos un poco más en esa vivencia, en esa experiencia que es Dios, el Dios del amor. Todo esto, Señor, te lo ponemos en tus manos, para que se lo lleves al Padre, ya que el es digno de honra, gloria y majestad por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a, a compartir la presentación. A ver, la tengo por acá. Aquí está mi pantalla. Perfecto. Entonces, vamos a compartir la presentación que tenemos para el día de hoy, que es, como les había comentado la clase pasada, vamos a seguir viendo un poco de lo que es esta introducción, que ya tal vez en los evangelios lo miramos, pero es necesario recordarlo y yo tengo un lema que lo aprendí hace mucho tiempo y es que aprendiendo, repitiendo es como se aprende. Entonces vamos a refrescar conocimientos, a traer cosas que hemos visto para poder después la siguiente clase ya meternos al tema, al pantano, pues a la parte bonita, pero hoy vamos a seguir refrescando conocimientos. Ya habíamos visto en la clase pasada cómo fue el proceso de construcción del Nuevo Testamento. Hablábamos de una etapa de oral, que era después de la muerte de Jesús, sus discípulos salen a predicar la muerte y resurrección de Jesús. Recordemos que es lo primero que se escribe. ¿Por qué? Porque es lo primero que llama, es lo primero que conocen del Señor. Se dan cuenta que Jesús ha resucitado y es el primer mensaje, es con lo que salen, es el primer estandarte de batalla. En ese tiempo, como se creía que Jesús iba a regresar, esa expectativa mesiánica que la vamos a ver en una de las clases, cuando entendamos cuál era la idea de Mesías que había en el tiempo de Jesús, que no solo habían una, sino que habían cinco o seis ideas, y los cristianos, los primeros cristianos evolucionan en una adicional, entonces vamos a entender por qué se creía que Jesús venía por segunda vez. Y dónde decía, porque en textos bíblicos, pues la segunda venida en el Antiguo Testamento no aparece, pero hay que entender por qué los primeros cristianos la usaron para explicar el mensaje de Jesús. Eso fue la primera prédica, que fue el tiempo como les decía, no habían escritos, todo era oral. Después vino Pablo y empezó a hablar un poco de lo que era la pasión, muerte y el sentido de la muerte de Jesús, o sea, los diferentes sentidos. Para Pablo, la muerte de Jesús tiene un sentido y es redentor. Recordemos esto, es la teología de la redención, es la teología que muestra que Jesús vino al mundo, enviado por Dios Padre, a morir para salvarnos de nuestros pecados. Pero esa teología, como lo vimos en la última clase del módulo 3, es una teología que era la de la época. ¿Por qué? Porque ellos venían y creían que cuando llegaba al templo, uno entregaba un sacrificio, o sea, un animalito, si tenía dinero, un cordero, o si no, pues unos pajaritos. Sumo sacerdote partía el animal, esparcía su sangre y lo que hacía era cubrir, no limpiar, sino cubrir los pecados de aquel pueblo. Entonces Pablo dice, ok, Dios, no es que Pablo, sino que la idea era que Dios se alimentaba de sacrificios.
en origen, allá cuando el Génesis 21, por ejemplo, la idea era que Dios se alimentaba de sacrificios de los primogénitos. Entonces, el mensaje de Génesis 21 es que Dios no le interesa y lo que menos quiere es que sacrifiquemos a nuestros primogénitos. Imagínense, en aquel tiempo. Después se fue evolucionando la idea y llega de que de que Dios le gusta la sangre y la sangre de los animales. Entonces, dice Pablo, no, el último cordero o el último sacrificio que Dios quiere es el de su hijo. Entonces, esto hace una evolución de Pablo en su teología para mostrar la pasión, muerte, mostrar los sentidos de la muerte y resurrección de Jesús con una sola idea, y ya lo mirábamos, minimizar el escándalo de la cruz. Minimizar el escándalo de la cruz, como lo dice Pablo en Gálatas, y hablando de la muerte de cruz, para unos es locura, decía Pablo, para los griegos, y para nosotros es salvación. ¿Por qué minimizar el escándalo de la cruz? Porque si analizamos por qué muere Jesús dentro de la ley del pueblo judío en Deuteronomio, aparece que el que muere en un madero es maldito. Entonces Jesús muere en un madero, entonces Jesús se muestra como un maldito. Luego que quienes matan a Jesús o quienes instruyen o van llevando a la muerte de Jesús son los líderes religiosos, no el pueblo, los líderes religiosos, o sea, los vicarios o los hombres de Dios. Luego de eso, que cuando Jesús muere, Dios no lo viene a salvar. Ya habíamos visto más o menos esa clase, ahorita a breve resumen. Entonces Pablo lo que hace es interpretar yo lo veo así, desde la acción del Espíritu Santo, cómo la noticia de Jesús no se podía quedar en la tumba, porque Jesús había cambiado la historia, y eso es una realidad. Él la cambió en cada acción de amor que hizo, en cada entrega con el otro, en el prójimo, en su desprendimiento con su familia por el proyecto que tenía. O sea, Jesús lo que tenía creía demasiado en él, y lo vamos a ver en esa clase cuando veamos los proyectos de vida de Jesús, que fueron 5 proyectos. Vamos a ir viendo cómo desde la humanidad de él tiene un proyecto, pero a medida va avanzando se va dando cuenta que el proyecto que Dios quiere que cambie de proyecto. No, no la línea central, pero sí las herramientas van cambiando, van cambiando. Entonces, todo este proceso se da en esa etapa. Entonces, Pablo muestra esa gran teología que hasta el día de hoy todavía se sigue repitiendo. Ya sabemos que eso no es así, pero pues es muy difícil quitarnos 20 siglos de inconsciente cultural de un solo, pues. Entonces, ya hoy ya hay más escritos, ya los teólogos, la mayoría de los teólogos ya no aceptan esa teología, pero lastimosamente, pues, para poder modificar esos lineamientos de la iglesia o de la jerarquía, puede ser, o de la misal, es un poco más difícil, pero nosotros como laicos pues tenemos esa tarea. Entonces, después de eso se vinieron los evangelios, que ya eran contar un poco de lo que era la vida de Jesús, porque la catequesis exigía, o los nuevos discípulos querían saber cómo había sido su maestro. Entonces ya aparecen las parábolas, aparecen los discursos, aparecen los milagros, aparece el tema de Marcos y de la fuente Q. Después de eso, hasta ese momento no era tan importante la infancia. La infancia empieza a aparecer por los años 80, 90, cuando ya se dan cuenta que Jesús probablemente ya no va a venir en su segunda venida, y que el reino de Dios ya ha cambiado de un plano material a un plano espiritual, y ahora está la parte de la vida eterna. Entonces hay que ir a ver de dónde viene Jesús. Y los evangelistas, como por ejemplo Mateo y Lucas, más Lucas, utilizan una técnica muy común que la vamos a ver aquí también en clase. Creo que la siguiente clase es el tema de la virginidad, del nacimiento de Jesús. Utilizan una técnica que era común para grandes personas que habían cambiado la humanidad. Había que poner que eran hijos de acciones divinas. Entonces aparece Isis, aparece Melena, aparece eh, Trimarchi, Vishna, todos estos seres de otras religiones que eran importantes, incluso el emperador, Rómulo y Remo, todas estas, vamos a verlas en la siguiente clase, cómo se fue construyendo esa, no historia, bueno, era historia para ellos, cómo se fue construyendo. Entonces lo que hacen con Jesús es algo similar, pero igual, la siguiente clase lo vamos a ver. Y ya vemos después la última etapa, que era la parte de que estaba antes de todos los tiempos. Pero esa parte, como les dije, eso lo vimos en Juan, no lo vamos a ver acá. Nos hacíamos una serie de preguntas también en la clase pasada. Y estas preguntas, pues la idea es que ustedes
después de todo este curso, del no menos de 13, 14 clases, ustedes se puedan hacer las preguntas solo y contestarlas solos, pues, que puedan sacar sus propias conclusiones. Yo les dije mis conclusiones desde mi vivencia, desde mi experiencia, pero la idea es que ustedes al final de clase estas preguntas las puedan contestar con lo que se ha aprendido, pues, y con lo que van a seguir aprendiendo. Entonces, ya cuando teníamos explicado cómo se fue formando el tema del Nuevo Testamento y de la evolución del Maestro de Jesús, nos preguntamos varias cosas. Y porque hoy pues entendemos que el impacto de Jesús en su tiempo fue muy grande, creemos nosotros, pero la realidad es que el impacto de Jesús fue muy poco, o sea, fue muy poco y es lo que vamos a ver en este momento. ¿Por qué? ¿Por qué decimos nosotros que fue muy poco? Porque no hay nadie que haya escrito en el tiempo de Jesús sobre Jesús. O sea, nadie. Y ustedes me van a decir, sí, pero los evangelios, sí, pero los evangelios son relatos de fe que no se escribieron no menos 40 años después de la muerte de Jesús, que es el Evangelio de Marcos, el primero. Y si nos vamos a Lucas y Mateo, o sea, 50 años. Y si nos vamos a Juan, son 60 años. Y como ustedes saben, los recuerdos a medida pasan, se van ampliando, se van cambiando. Y a veces, cuando en este caso, que era marcada la idea los evangelistas, se fue evolucionando a una teología, una teología elevada. Entonces, no tenemos escritos, no tenemos ningún historiador. El primer historiador, como lo vamos a ver más adelante, y creo que esto ya lo saben ustedes, es Flavio Josefo, pero Flavio Josefo no es de la época de Jesús. Flavio Josefo escribe casi 63 años después de la muerte de Jesús, no conoció a Jesús. Flavio Josefo nace después de la muerte de Jesús, entonces no hay nadie, no hay funcionarios, no hay ningún ensayo, no hay cartas, no hay epopeyas, no hay ningún contemporáneo habla de Jesús. Entonces nos preguntamos, o sea, que nadie, absolutamente nadie habla de Jesús. Nosotros hoy, después de 2000 años, hasta se nos hace difícil creer esto y decir, sí, pero es que ahí está todo el Nuevo Testamento, hay una máquina que se llama la iglesia, hay jerarquías, un poder, un gobierno, todo lo que le queramos llamar. Pero es que eso no fue así en aquel tiempo. El impacto de Jesús caló en sus discípulos, en la gente. Recordemos que Jesús se movió en aldeas, en despoblados, en la gente donde llegaba Jesús, pero el mensaje de Jesús fue tan grande y los discípulos de Jesús creyeron tanto en él que hoy, 2000 años después, estamos acá aprendiendo de él, dándonos cuenta de que en aquel tiempo el impacto fue muy poco. Pues nosotros tenemos la idea de que Jesús es hijo de Dios. Al ser hijo de Dios uno diría, todo esto no puede ser, que nadie habla. Pues sí, nadie habló de él. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces concluíamos nosotros que Jesús es un judío marginal, que fundó un movimiento marginal. Cuando digo fundó un movimiento, recordemos que Jesús no fundó el cristianismo. Jesús funda un movimiento dentro del judaísmo que era un movimiento para entender mejor la ley. Jesús, como el mismo lo dice Mateo, él no ha venido a erradicar la ley ni cambiar ni una tan sola coma. Jesús lo que quiere es llevar a plenitud la ley. Él nunca quiere separarse del cristianismo, del judaísmo. Es más, ni Pablo tampoco. Recordemos que, como vimos en Mateo y en Lucas, el cristianismo aparece hasta el año 80. ¿Por qué? Es decir, se separa del judaísmo. El nombre como tal, cristianos o seguidores de Cristo, aparece en Antioquía para el año 40, 45 más o menos. Pero la separación como tal del judaísmo aparece para los años 80. Y lo habíamos explicado en el concilio de Yamnia, cuando esta gente, los judíos, empiezan a tirar una maldición contra los nimín, que los nimín significa los que no siguen la ley de Moisés. En vez de una bendición, que ellos le llaman bendición, lo que era una maldición. Entonces el cristianismo se empieza a separar. Ya aparece como una secta que se separa del judaísmo, pero es hasta ese tiempo. Recordemos, eso pues, no estaba en sus planes fundar una religión por aparte. En una región marginal como Galilea, una región donde estaba la Galilea de los paganos, recordemos esa idea, la Galilea de los paganos, porque era lo más lejos. Si nos vamos al entendimiento judío de dónde estaba Dios, estaba súper lejos Galilea, en una provincia del pueblo judío. Entonces,
Pero bueno, darnos cuenta que sí existen unas fuentes y para eso es lo que usan los estudiosos. Ahorita lo que estamos viendo son los métodos y la forma que usa el estudioso para poder llegar y sacar todo el jugo de esta disciplina de Jesús histórico. Hay varias fuentes, hay fuentes literarias que son no de la época, sino cercanas al tiempo de Jesús, hay fuentes arqueológicas. Vamos a ver las fuentes literarias. Las fuentes literarias se dividen en tres grupos. Tenemos las fuentes judías, las fuentes paganas y las fuentes cristianas. Dentro de las fuentes judías, contemporáneas a Jesús, como les dije, no existe. Décadas posteriores a Jesús tampoco existe. Hoy en día uno puede ir a leer el Talmud de Babilonia y el de Palestina, ahí se habla un poco de Jesús, pero como ya se imaginarán, lo que se habla de Jesús no es muy bonito, no es muy acorde. Ahí se habla de que María fue violada por un soldado llamado Pantera y que María era una especie de persona que trabajaba en una en lo que sería hoy una sala de belleza, de que Jesús tenía más hermanos y tenía un pleito. O sea, es una cuestión es que nada que ver con lo que entendemos hoy con Jesús. Son escritas con un claro tinte de peyorativo, despectivo, para minimizar la imagen de Jesús. Recordemos que el judaísmo pierde con la salida del cristianismo, pero eso se logra apreciar en el Talmud, pero el Talmud, recordemos, no es de la época de Jesús, fueron tradiciones que se fueron componiendo, pero el Talmud como tal aparece en el siglo I y II después de Cristo, o sea, casi 150 años de 150 años después de la muerte de Jesús, entonces no son fuentes de la época. Una de las fuentes que aparece, como les decía yo, es la fuente de un historiador a final del siglo I, o sea, Flavio Josefo. Yo sé que aquí algunos tienen ya los libros de antigüedades judías de Flavio Josefo, el cual nació en el año 37 y murió en el año 100. Pero en el año 93 es todo lo que, para nosotros ya hoy que estamos estudiando esto, ya esto es bien común. Como les dije, son cosas que estamos recordando. En el año 93 él escribe un libro que se llama Antigüedades Judías. Y es ahí donde aparece un relato o una explicación o un llamado a Jesús. Es el único, ojo, porque los demás lo que hacen es hablar de las comunidades cristianas. Pero el primer llamado a Jesús para mostrar como que sí existió, por decirlo así, es con Flavio Josefo, con el testimonio flaviano, el cual aparece en el año 93. Este texto dice lo siguiente: por aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre, porque fue autor de hechos asombrosos, maestro para gente que recibe con gusto la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Él era el Mesías. Y cuando Pilato debido a las denuncias hechas por los hombres principales de entre nosotros, lo castigó con la cruz, los que antes lo habían amado no lo abandonaron. Él se les apareció al tercer día, vivo otra vez, tal como los divinos profetas habían anunciado de él. Y estas y otras muchas cosas maravillosas. Y hasta hoy siguen existiendo la tribu de los cristianos llamado así a causa de él. Este es lo que conocemos como el testimonio flaviano. Ya vemos aquí un montón de tintes y decimos, pareciera que Flavio Josefo fuera cristiano y nada que ver. Aquí, ¿qué pasó? Con el pasar del tiempo, es más, los principales, existen libros del Antiguo Testamento, los apócrifos y un montón de libros más de estos textos. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos se dieron a la tarea de copiar todos estos textos. Como sabían que el papel se iba a acabar, entonces los copistas fueron cristianos. Entonces muchos de los textos fueron se les colocó mano cristiana. En este caso, como podemos ver, aquí hay una mano claramente cristiana. Flavio José fue lo que detestaba a Jesús. Habla muy mal, entonces detestaba a toda esa gente que era revolucionaria. Pero en este texto, cuando ya los estudiosos dicen, no, aquí vamos a tratar de sacar toda la mano cristiana, encuentran todos estos puntos rojos, que por ejemplo, si se le puede llamar hombre, él era el Mesías, se le apareció el tercer día. Si ustedes se fijan, son confesiones de fe. Eso solo lo puede decir un discípulo de Jesús. Entonces aquí donde dicen los estudiosos que todo lo que es negro, eso es casi, se podría decir lo que él dijo de Jesús. Pero lo rojo es lo que los autores, los copistas cristianos fueron colocando. Esas tareas son sumamente difíciles, pero hay gente que se dedica a esto.
se va al griego original y empieza a ver y dice, no, estas son confesiones de fe, porque solo un hombre que sigue al maestro va a decir Jesús es el Mesías, o Jesús no es verdaderamente hombre, o que Jesús se apareció al tercer día, tal como decían los divinos profetas. Ya vimos que eso de los divinos profetas es una creación de Mateo, pues, pero los profetas nunca predijeron la vida de Jesús, jamás. No existe un profeta, pues entonces eso fue con el pasar de los tiempos. Entonces, como podemos ver, este es el primer testimonio de la existencia de Jesús y fue hecha por un historiador, el cual es un historiador muy importante en la antigüedad, pero muy importante, para el año 90, hasta el año 93, o sea, 63 años más o menos después de la muerte de Jesús. O sea, eso ha pasado un montón de tiempo. También en el tomo 20 habla de Santiago, del hermano de Jesús. En este caso aquí habla de que el sacerdote Anás lo asesinó. Esto se cree que fue para el año 60. Entonces, también habla de Jesús en esa parte, del hermano de Jesús en este caso. Que es el que concuerda a Pablo en Gálatas, Santiago, el hermano de Jesús, que se convirtió en el obispo de Jerusalén después de la muerte de Jesús. Las fuentes paganas, el único que habla es Tácito. Es un historiador romano del año 55 y era un gran orador. Ahí en sus libros, en sus libros hay 18 tomos. Estos aparecieron en el año 117. ¿Y qué es lo que hace Tácito? En todos estos tomos habla de los diferentes emperadores, como podemos ver en el siguiente recuadro: Tiberio, Canígula, Claudio, Nerón. Entonces, pero hay un problema, y esta parte es bien compleja porque uno puede suponer cualquier cosa, pero serán suposiciones. El tomo 5, que es los años 29, 30, 31, que casualmente es el tiempo que Jesús tuvo más influencia, desaparecieron. Recordemos que estos no son que tenemos los libros de la mano, escritos de la mano del autor, no, sino que copistas cristianos o copistas de aquel tiempo, cristianos después empezaron a transcribir, porque decían que buenos textos vale la pena mantenerlos, entonces empezamos a reescribirlos. Por rara casualidad, esos tres tomos desaparecieron. Esos tomos 5 desapareció, donde nos hubiera servido de mucho para haber entendido un poco más a Jesús, desde una perspectiva que no era de fe, sino que de un historiador. Entonces, aquí es donde él habla, como les dije, de un grupo, o sea, el grupo de los cristianos. Aquí él no habla de Jesús, él habla del grupo de los cristianos. Por ejemplo, dice en ese texto: para callar el rumor, Nerón creó chivos expiatorios y sometió a torturas más refinadas a aquellos que el pueblo llama cristianos, un grupo odiado por sus horribles crímenes, que vienen del nombre de Cristo. Esto se asemeja mucho con la crítica que tiene Pablo en la carta a los tesalonicenses, en la segunda, que es cuando le dicen, si vienen a escuchar que viene una carta de parte mía, no crean que es esto. ¿Por qué? Porque Nerón lo que hacía era que infiltraba gente dentro de las comunidades y le decía, miren que recordemos que en ese tiempo no sabían que Pablo había muerto. ¿Por qué? Pablo estaba miles de kilómetros en otro lado, había muerto y el mensaje no llegaba. Entonces decían, fíjense que Pablo me mandó esta carta y me dijo que en tal potrero o en tal colonia nos veamos, que iba a venir Jesús y iba a venir con Pablo. Entonces toda la gente se alborotaba. Y a la hora de llegar, allá estaban los soldados romanos que los cortaban y los mataban. Pues entonces, este historiador está contando algo que se vivió, una realidad que se vivió. También tenemos a Plinio, Plinio el joven, que habla también en las cartas hablando del grupo nada más, el grupo de los cristianos. Y luego tenemos como tercera fuente las fuentes cristianas. Aquí tenemos las canónicas, que ya las conocemos, que son las cartas de Pablo, las siete originales y las otras seis que son de discípulos de ellos. Los evangelios, que tenemos los cuatro evangelios canónicos. Y tenemos todas las cartas católicas y el Apocalipsis, que son aquí ya conocemos las tres cartas de Juan, las cartas de Pedro, la carta de Santiago, la epístola, o bueno, la de los Hebreos, em, y el Apocalipsis. Entonces, todas estas que nos hablan del Señor. Pero a nosotros, para hablar del Jesús histórico, no podemos irnos a Pablo, porque ya sabemos que Pablo no habló de Jesús, el Jesús de la tierra, no, él habló del Cristo, que ya eso es fe. Y todas las demás cartas tampoco, porque ya son confesiones de fe. Luego tenemos las fuentes apócrifas, como habíamos más o menos hablado la clase pasada. Hay 21 perdidos,
tenemos 50 conservados. ¿Y cómo sabemos que se han perdido? Porque muchos autores de la primera iglesia los mencionaban. Por ejemplo, Eusebio de Cesarea habla del Evangelio de los Hebreos, por decirles un ejemplo en el cual cita y se pueda reconstruir ciertas cosas, pero el texto como tal no llegó a la fecha. Estos apócrifos son tardíos, como vimos, unos del 150, otros del 400, hay otro, el de San José, del 700. Entonces son tardíos, son fantasiosos, pero tienen un valor, porque nos ayudan a conocer cómo eran las primeras comunidades y cómo las primeras comunidades, por ejemplo, aparece lo que es el culto a María, el culto a San José, a los abuelos de Jesús. A todas estas cosas podemos entender cómo se le daba realce. Recordemos que cada uno de estos evangelios es escrito de una comunidad como tal. Ahora venimos a la otra parte que ya es lo grueso de la clase de hoy. Tenemos lo que son los criterios para estudiar los evangelios. Esto es básico y esto ya lo vimos y lo tenemos que reforzar el día de hoy todos esos conocimientos. Al ser los evangelios la única fuente de estudio para el Jesús histórico, los evangelios como tal no se pueden tomar como aparecen ahí. Hay que entender, porque recordemos que están teñidos o tienen un ropaje de fe. Entonces, para eso, los estudiosos, para el método histórico crítico, utilizan unos criterios, que son criterios generales, criterios específicos. El criterio general es el que se utiliza para cualquier fuente histórica. Fuente de 100 años, perdón, de 1000 años, de 2000 años, cualquier libro que se encuentre, esos son los criterios generales que se utilizan. Pero, como veremos a continuación, con los evangelios no se podía porque nos quedábamos atorados. Entonces, los exégetas o los estudiosos desarrollaron criterios específicos en base a los evangelios. Como les dije, los evangelios no son relatos históricos. Yo creo que ya a estas alturas todos tenemos claro eso, de que en los evangelios no hay historia. Hay un núcleo histórico, pero ese núcleo está recubierto de fe. Entonces, ¿qué es lo que hacen los estudiosos? Caminar o decir, zanjear la cubierta de fe y llegar a la semillita o a llegar al núcleo histórico para poder entender el relato. Estos criterios a nosotros nos ayudan para cuando nos toca predicar o formar y decir, ok, este no pasó como tal. Entonces, al no pasar como tal, ¿qué me sugiere a mí? Ir a ver cuál fue la intención del autor. Entendiendo la intención del autor, yo puedo formar mejor a los alumnos o a la gente a la cual nos dirigimos. Pero si no tenemos en cuenta esto, creemos que eso pasó tal cual y empezamos a crear un mundo paralelo, lo que se hace habitualmente, un mundo paralelo en el cual creemos que Jesús caminaba sobre las aguas o que multiplicaba los panes, cuando realmente el núcleo como tal es otra cosa y la enseñanza que quiere dar el autor es otra cosa. Aquí es bueno entender, como lo hemos hablado, que para llegar a los evangelios hay tres etapas. Habíamos hablado de la etapa oral, la etapa de las misiones y después viene la etapa de la evangelización, de la construcción de los evangelios. O sea, nosotros cuando leemos un evangelio, lo que hacemos es entender lo que entendieron los primeros discípulos y después transmitieron a las primeras comunidades y de las primeras comunidades a los evangelistas y después de los evangelistas a nosotros. O sea, hay tres etapas de hermenéutica, tres etapas de comprensión, no de exégesis, de comprensión, de evolución, de desarrollo, de llámese acción del espíritu, lo que ustedes quieran. Pero lo que hoy tenemos no es lo que dice salidito del horno, no, es comprensión de comprensión de comprensión de Jesús. Entonces es por eso que el estudio histórico crítico hoy es fundamental para poder entender qué quiso realmente decir Jesús, qué quiso mostrar Jesús, qué quiso mostrar los evangelistas de Jesús. Y eso lo vimos en la clase en el módulo pasado. Entonces, nos preguntamos, ¿cómo podemos llegar al Jesús histórico después de que vemos lo complicado que es? Sabiendo que tienen un ropaje grandísimo de fe, que es como un aguacate, yo siempre lo veo como un aguacate. La semilla es como el núcleo histórico, y si el aguacate de esos injertos que caben en mi mano, la carne es inmensa, es grandísima. ¿Cómo llegar y sacar capa por capa para poder llegar al núcleo? Pues ese proceso se hace por medio de los criterios de estudio.
más que todo de los criterios específicos. Esto es importante porque nos sirve a nosotros para cualquier pasaje de la Biblia, agarrar los criterios y decir, ah, este cumple, este no cumple, este cumple. Vamos a dar ciertos ejemplos el día de hoy. Vamos a ir avanzando. Em, Durante mucho tiempo se creyó que tal cual estaban los evangelios escritos, así había pasado. Eso ya lo sabemos, eso fue con la Ilustración francesa, hoy lo vamos a refrescar, donde la Ilustración empezó a criticar lo del Magister Dixi, que era la idea de que lo que decía la iglesia era ley. Con la Ilustración, eso fue quedando atrás, y entonces la razón empezó a entrar y decían, ¿cómo es posible? Y aparecieron muchos católicos estudiosos a decir, cristianos a decir, de que no era el hecho histórico como tal, sino que lo que había eran reflexiones teológicas. Como les dije, hay dos tipos de criterios, que los criterios generales son una serie de criterios que se aplican a toda fuente o documento para estudiar hechos históricos. Luego tenemos los criterios específicos, que ya son los estudiosos del Nuevo Testamento que los han desarrollado. Estos criterios específicos los usan para estudiar específicamente el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son los criterios generales? Los criterios generales vamos a hacer un cuadrito eh, y vamos a verlo de esta manera. Yo sé que para los que estuvieron en el módulo pasado esto es bien familiar, pero como reitero, necesitamos tenerlos en cuenta ahorita para entrar al estudio serio que tenemos que tener. De los criterios generales tenemos, estos son los criterios, los que están a mano izquierda. Vamos a numerar 6 criterios y vamos a ver cuáles se dan en los evangelios y cuáles no. Estos, como reitero, estos criterios generales se le pueden poner a cualquier obra de obra antigua. ¿Aparecen en fuentes numerosas? Ya sabemos que sí. ¿Por qué? Porque no es que Mateo, no es que Lucas es fuente, no es que, no. Mateo y Lucas copian a Q y copian a Marcos. Pero sabemos que hay dos fuentes, que son Mateo, que son Marcos, Q y en todo caso Juan. Entonces habrían tres fuentes diferentes. Marcos, perdón, perdón, la primera fuente es Q, Marcos y Juan. Esas son las tres fuentes independientes. Ya sabemos que Mateo y Lucas copian. Lo que hacen es copiar. Hay ciertas fuentes pequeñas o cierta información personal que sí es de ellos, que también se puede considerar, pero ya en menor sentido. Fuentes cercanas a los hechos, ya hablamos que la primera que aparece es Cus 20 años después. Marcos, perdón, 40 años después. Mateo y Lucas, 60 años después. Y Juan, casi 70 años después. Entonces, estamos lejos de estar cercanos a los hechos. Fuentes independientes, en efecto, tenemos más de 3 fuentes. Fuentes que coinciden, no, ninguna de estas fuentes coincide, porque ya sabemos que ustedes van a decir Mateo y Lucas, sí, pero es que ellos copian. Pero Q es muy diferente a Marcos. Es más, lo de Q no aparece en Marcos, y eso lo vimos en el módulo pasado, y lo pueden repasar en la página de YouTube, que ahí están todos esos videos. Fuentes coherentes internamente, hay unas que sí. Hay, por ejemplo, los relatos de la pasión, o los relatos de la muerte, los relatos de ciertos milagros. Entonces, entre las fuentes hay cosas que son coherentes. Fuentes objetivas ya sabemos que no, porque están recubiertas de fe. Entonces, desde que se habla de fe, ya nada es objetivo. Nada es que, es que así pasó y así no, sino que ya van recubiertas. Entonces, ¿qué podemos concluir de estos criterios generales? Que no se cumplen todos los principios generales necesarios para garantizar una garantía histórica. Entonces, al no cumplir los criterios generales para decir, ok, esto sí es historia, pues tenemos que ir a los criterios específicos, que son los que desarrollaron los exégetas, porque tampoco es que el evangelio se iba a quedar así, sino que ellos querían indagar más. Entonces se fueron a los criterios específicos. Que en los criterios específicos son un poco más de 6 criterios, vamos a ver uno por uno. Igual que el cuadrito, el primero es el criterio de testimonio múltiple. ¿Qué es este? Es que los dichos o hechos de Jesús que están atestiguados en más de una fuente independiente tienen probabilidad de ser históricas. Reitero, fuentes independientes, Marcos, Juan y Q. Entonces, por ejemplo,
Algo que aparece solo en Juan y no aparece en Marcos, no aparece en Q. Q vamos a mencionarlo como Mateo y Lucas. Entonces uno dice, esto solo aparece en Marcos, esto tiene muy poca probabilidad de ser histórico. Por ejemplo, vamos a ver qué cosas pasan. Jesús predicó el reino en todas las fuentes se habla de la predicación del reino. Solo en Juan no, pero sabemos que el mensaje, que era la predicación del reino, el mensajero se convirtió en mensaje. Entonces, ¿qué era el reino para Juan? La vida de Jesús. Pero si nos vamos a Q, que es Mateo y Lucas, y si nos vamos a Marcos, encontramos que sí, Jesús predicó el reino, fue su mensaje central. Jesús tuvo más hermanos, sí, ya les comenté que aparecen el texto 15 veces en el Nuevo Testamento, incluso en las cartas de Pablo, y muchos dirán, sí, pero es que en hebreo no tenía más explicación el término hermano en hebreo tiene 5 o 6 definiciones. Sí, pero recordemos que el Nuevo Testamento se escribe en griego, no se escribe en hebreo. Y para griego sí hay. Es más, cuando se habla en Hechos de los Apóstoles de este Bernabé, que es primo de Juan Marcos, lo que dice es anexos, el término anexos en griego. Cuando habla, por ejemplo, de Santiago, cuando Pablo habla de Santiago, el obispo de Jerusalén, el que era la cabeza de Jerusalén, habla de Adelfos, y Adelfos es para mencionar hermanos de carne. Entonces, ese término aparece 15 veces, 15 o 16 veces en el Nuevo Testamento y aparece en diferentes fuentes, en las cartas que le dan a Pablo, en los evangelios, en las diferentes fuentes. Entonces, estos criterios lo que nos dice es que hay mucha probabilidad, como lo veremos en otras clases, de que Jesús pudo tener más hermanos. Que Jesús se rodeó de 12, casi en todas las fuentes aparece que Jesús tuvo discípulos y en efecto, 12. ¿Qué cosas no pasan? Por ejemplo, los reyes magos, eso solo aparece en Mateo y como vimos en las clases de Mateo, tienen un propósito y no son reyes magos, son los sabios de Oriente. Luego tenemos la reanimación de Lázaro. Como sabemos, Lázaro solo aparece en Juan como hermano de Marta y María. Marta y María son personajes fundamentales en los evangelios, pero nunca tienen hermanos, solo en Juan. Entonces, la reanimación de Lázaro no tiene probabilidad de ser un hecho histórico. La muerte de los inocentes, la que celebramos el 28 de diciembre, tampoco. Es un texto que solo aparece en Mateo y cuando nos vamos a ver al historiador Flavio Josefo y nos damos cuenta que Flavio Josefo detestaba a muerte a Herodes y nunca, porque habla de todas las atrocidades que hace Herodes, incluso de cómo Herodes manda matar a Juan el Bautista. Pero cuando queremos indagar sobre la muerte de los inocentes, no aparece. Entonces, es algo que no tiene mucha probabilidad de ser histórico. Hoy ya se descarta como hecho histórico. Otro criterio es el criterio de dificultad. ¿Qué es el criterio de dificultad? Los dichos o hechos de Jesús que producían causas, problemas a su imagen, mostrarían que es una persona o hechos reales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cosas que los evangelios se les fue, no es que se les fue, sino que tuvieron que ponerlos, pero realmente reducen la imagen de Jesús. ¿Cómo qué cosas? Por ejemplo, algo que vamos a ver en la clase es el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús, hoy nosotros decimos, ay, que Jesús se bautizó, sí, pero hay que entender cuál era el bautismo de Juan. El bautismo de Juan era que llegaba a un grupo, confesaba sus pecados, y uno dice, ¿y cómo es que Jesús no tuvo pecado? Sí, pero es que Jesús confesó sus pecados. ¿Y qué confesó? Pues lo vamos a ver en una clase. Entonces, y el bautismo aparece en todos. A Juan el Bautista aparece en todos los evangelios. Y el mismo Pablo habla del bautismo de Jesús. Entonces, algo que pasa es el bautismo de Jesús, que seguramente, muy seguramente, casi un 100%, Jesús tuvo que haberse bautizado porque fue uno de los grandes cambios que tuvo. Otro, que Jesús era un artesano, un tecton, es otra cosa que discrimina. Y ya vimos en Mateo y en Lucas cómo para ellos es tan denigrante decir que Jesús es carpintero, que lo que hacen es decir que Jesús es hijo del carpintero. Pero Marcos dice que Jesús es carpintero. Entonces nos quedamos con la enseñanza de Marcos, la ignorancia de Jesús. Entonces, Marcos explica que Jesús no sabía muchas cosas. Pero Mateo después cambia y dice como que Jesús sí sabía. ¿Qué hace con la imagen de Jesús? Mateo y Lucas la mejoran.
Marcos casi que escribe rápido, no le interesa, porque para Marcos es importante mostrar la humanidad de Jesús. Mateo y Lucas no. Ellos lo que les interesa es mostrar un ser más divino. Entonces, todas estas cosas que Jesús ignora en Mateo y Lucas aparecen como que Jesús lo sabe todo. Y recordemos que por mucho tiempo Marco fue la Cenicienta. Lo que hacíamos por 18 siglos era estudiar o escuchar en las misas a Mateo. Entonces, esa idea de Jesús sumamente divino se nos fue quedando. Hoy es muy difícil para muchos entender estas cosas de que Jesús no conocía, de que Jesús no sabía su muerte, por ejemplo, de que Jesús no sabía tantas cosas, pues. La traición de Judas, esa la encontramos en todos los evangelios. Ese es un criterio de dificultad y uno dice, ¿cómo Jesús, sabiendo todo, iba a decir a Judas, ven a mi equipo? Unos van a decir, cuando no entienden esos criterios, van a decir, ah, no, es que era plan de Dios y así tenía que aparecer. No, no era así, no era así, realmente no era así. Y la crucifixión de Jesús es un hecho que aparece en todos los evangelios. ¿Qué cosas no pasan? El relato de que estuvo en los 12 años en el templo, a los 12 años en el templo, cuando Jesús se hace igual a Dios, sabemos que en el Nuevo Testamento entender que en el Nuevo Testamento Jesús nunca es igual a Dios, nunca, ni en Juan, ni cuando habla de la preexistencia, jamás. Hay que entender el griego para eso y darnos cuenta de que para los autores del Nuevo Testamento, Jesús, como lo entendemos hoy nosotros, Jesús nunca es Dios. La idea oncológica de que Jesús es Dios surge en el Concilio de Nicea, en el 385 después de Cristo. Pero hasta antes, y en los textos del Nuevo Testamento nunca se cree que Jesús es Dios. Lo que se cree es que Jesús es hijo de Dios y que Jesús muestra el rostro visible del Dios invisible. Pero que sean de la misma esencia y todo eso es la iglesia la que después lo eleva ahí. Pero en los textos del Nuevo Testamento no. Incluso cuando dicen que Jesús era Dios y estaba con Dios, ahí cuando hablamos, cuando vemos el griego, hay una diferencia porque dice tú teos y después dice teos. Entonces dicen los estudiosos, ese prefijo de tu teos para mostrar la diferencia entre Dios y Jesús es importante. Entonces hay muchísimo material sobre eso. Ustedes pueden buscar y creo que el que le interese, yo le puedo pasar ciertos artículos sobre eso, como en el Evangelio de Juan hay una marcada diferencia. Nosotros no lo entendemos porque está en español, pero cuando nos vamos al griego, ahí está claro cuando separa la diferencia del teos con el tú teos. Entonces, como les dije, esto no pasa. El entierro glorioso, ya sabemos que Marcos lo que nos muestra es que Jesús lo agarran, viene un enemigo y lo ven tirar en una fosa común. Después viene Juan y Juan lo convierte, que Jesús lo entierran en un jardín, como lo enterraban a los reyes, haciendo todas esas prácticas judías, lo embalsamaban con un montón de la crema esta. Entonces, es imposible que haya pasado eso con Jesús. Entonces, esas cosas no pasan. Si estaban viendo esos criterios, nos van ayudando a entender qué cosas sí pasan y qué cosas no. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, el santo entierro que hace Juan, lo que está mostrando Juan es que Jesús era un rey, era el rey que tenía que venir. Por eso es que así lo entierran, como rey. Pero es que ese es el mensaje de Juan, que es diferente al mensaje de Marcos. El mensaje de Marcos es, si a Jesús lo bajaron de un madero y lo enterraron en una fosa común, sufrió todo lo que sufrió, ¿por qué nos quejamos? ¿Por qué no seguimos adelante? ¿Por qué no cambiamos el mundo con el sufrimiento que tenemos? ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios sufrió y nadie lo vino a bajar de la cruz. Claro, los mensajes son muy diferentes. Entonces, cuando entendemos eso, sabemos explicar mejor los hechos. Coherencia contextual, los dichos o hechos de Jesús que son coherentes en su contexto. Por ejemplo, los contextos de Galilea del primer siglo. ¿Qué cosas? Uno, la distancia que había de Galilea al templo. Sabemos que son más de 150 kilómetros. Poco aprecio por los rituales a Jesús nunca, y esto puede sonar raro, nunca le interesó hacer los rituales del templo, los ritos del templo, no le interesaba ayunar, no le interesaba. La oración de Jesús era muy diferente a la que entendemos nosotros. Jesús, o sea, no, lo que menos le interesaba era seguir rituales, no le importaba el sábado. Para Jesús siempre
Dios tenía un plan y era que el hombre estuviera por encima de todas las cosas. Jesús probablemente fue el humanista, ha sido el humanista más grande que existió en la historia. El envío a predicar solo a judíos, recordemos que ellos eran muy nacionalistas, entonces ellos creían que la redención o la salvación solo venía para los judíos y después iba a los paganos. Entonces, cuando aparece la sirofenicia que dice que vaya a ver a su hija y le dice, he sido enviado por los de mi pueblo, por los de Israel, y viene y le dice, sí, pero hasta los perritos comen las migajas que comen que caen de sus dueños. Es para mostrar esa idea de que Jesús había venido solo por los judíos, pero como el mensaje era tan grande, uno, dos, Pablo se encontró y los primeros discípulos se encontraron con un tope férreo, que eran los judíos, cuando los sacaban de la sinagoga, los querían matar. Entonces dijo Pablo, ok, ya no quieren ustedes recibir esta salvación, entonces nos vamos a ir a los paganos. Pero como les dije, fueron un montón de contextos sociológicos que fueron dándose en su momento. Cosas que no pasan, que Pilato lo quiere liberar. Ya cuando vimos los evangelios miramos que todo esto es con un tinte un tinte para quitarle la responsabilidad al imperio y así que los primeros cristianos cuando se congregaban no los mataran, porque si decían que el imperio romano había matado a su maestro, entonces probablemente la misma suerte iban a tener los primeros cristianos, aunque la tuvieron. Algunos temían ser expulsados de las sinagogas. Esto, como ya sabemos, no fue así. Eh, ya para el siglo, sí, para el año 80 ya se habían separado y ahí es donde muestra que unos, ¿qué es lo que quiere dar el texto a entender? Que unos no querían dejar el judaísmo, querían seguir teniendo la sinagoga, el estudio de la ley. Entonces lo que está mostrando es ese temor a los judíos para poderse separar y romper con ellos completamente. Entonces, tal cual lo muestran, no es un hecho histórico. Entonces, ya tenemos tres criterios. Tenemos el siguiente criterio, que es el criterio de innovación, que son cosas que innovan el judaísmo de la época. Tienen probabilidades de ser histórico. ¿Por qué? Porque Jesús, recordemos lo que dije hace un momento, Jesús quiso planificar el judaísmo, nunca separarse de él. Entonces, cosas que innovan, eso tiene mucho razón para ser histórico. Por ejemplo, la prohibición del divorcio. En aquel tiempo, no sé si nos va a quedar chance de verlo, pero habían dos escuelas, la de Gilel y la de Chamay. Una era más liberal, por ejemplo, otra era más conservadora. En una se decía que podía separarse de su mujer solo porque le hicieran un huevo mal hecho o una comida mal hecha. El otro le decía, no, no hay razón o motivo para separarse. Jesús prohíbe completamente el divorcio porque para Jesús no es que el divorcio esté malo, no, lo que hace Jesús es ponerse del lado del más débil. Y en el tiempo de Jesús el más débil era la mujer, la que quedaba desprotegida, la que quedaba sin bienes, la que tenía que ir a prostituirse para poder ganar dinero. O sea, y si le moría el hijo era terrible. Entonces Jesús estaba en contra, estaba a favor del más débil, en este caso la mujer, por eso prohíbe el divorcio. Lastimosamente no pudimos entender esto, pero cuando uno habla del divorcio hay que ver las diferentes facetas. ¿Por qué? Porque Pablo dice una cosa, Mateo dice una cosa, Marcos dice otra cosa, Lucas dice otra cosa. Hay como cuatro o cinco versiones del divorcio y en todas hay una manera de estar permitido el divorcio. Entonces, hay que entender lo que cada comunidad, en base a sus necesidades, fue viendo qué convenía más. Ojo, no por intereses políticos, no, sino que era por proteger a los más débiles. Siempre fue así. Por eso ellos, el mensaje de Jesús mostraron eso para proteger al más débil. Jesús rechazó el ayuno. Recordemos que el ayuno era una práctica fundamental. Jesús en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, nunca ayuna, jamás. Cuando le preguntan del ayuno, él dice, yo he venido a celebrar la vida. Y aquí yo no voy a ayunar porque la vida se celebra y la vida es plenitud y la vida es alegría. Porque voy a estar yo reprimiendo mi cuerpo en una vida donde Dios me ha mandado a ser feliz. Eso fue, eso lo vamos a ver porque Jesús entendió eso, porque Jesús creo que su cuarta evolución, entendió que él había venido a la vida a llevar la plenitud, que solo iba a tener una vida y que esta vida había que llevar la plenitud. Entonces por eso empezó a darse a los demás y empezó a recriminar todas esas prácticas que lo que hacían era humillar al ser humano. La llegada del reino con él. En una parte él cree
Primero él creía que Juan era el precursor y que después de Juan venía alguien más. Y eso es la clase que yo quiero que veamos en presencial, donde vamos a ir viendo cómo fue la evolución. Primero Jesús, de ver que Juan era el precursor. Cuando matan a Juan, él dice, yo puedo ser, yo de repente soy el precursor, tome esa tarea, pero después se da cuenta que él no es el precursor, sino que él es el enviado y que él es el Mesías y que con él viene el reino y que por eso va a Jerusalén, no, es una belleza. Entonces, eso fue idea de Jesús en una construcción, eso fue histórico. Cosas que no pasan, ya lo hemos visto y creo que lo mandé la vez pasada. Pedro como jefe de la iglesia primitiva, Jesús nunca instauró una iglesia, Jesús nunca puso a Pedro como la iglesia. Claro, para los primeros cristianos, Pedro ya era una imagen de mucha jerarquía. Entonces, por ejemplo, para la iglesia de Antioquía, que es la de Mateo, Pedro sí era la clave principal. Entonces, por eso es que solo en el Evangelio de solo en el Evangelio de Mateo aparece que Pedro es la piedra. Solo en el Evangelio de Mateo de ahí ninguno. Esa parte, y hoy los mismos que están con el Papa lo mencionan, pues que no es histórico. Y que hagan discípulos a todas las naciones. Yo sé que es uno de los enviados de uno de los mensajes que utilizamos para evangelizar, pero Jesús, de las palabras de Jesús nunca pudieron haber salido que vayan al mundo a ser discípulos. Recordemos que el judaísmo desde siempre ha sido desde una línea, ¿cómo les explico? Desde una línea muy conservadora. Se es judío solo por nacimiento o por de nacimiento porque nací en la patria, o porque tengo una madre judía, pero no podía ser judío como tal. Ellos eran muy excluyentes y para ser judío podía ser temeroso, o temeroso de la ley o prosélito, más no. Entonces, todavía el día de hoy ellos no hacen proselitismo. Ellos han cambiado esa idea. Hoy lo estudiaba con el Zohar de ellos, decían que ellos no lo hacen. Hoy imagínense cómo lo han cambiado. Y es interesante porque ellos lo que dicen hoy en día es que no hacen proselitismo porque Dios creó una obra perfecta que se llama ser humano. Y ellos no pueden venir con las ideas o doctrinas que ellos manejan a cambiar la obra perfecta de Dios. Es por eso que hay que dejar que el ser humano crezca y que él tome la decisión o hacerse judío o hacerse de otra religión. Es por eso que ellos no hacen proselitismo, que es lo que sí hacemos los cristianos. Eso es lo que ellos dicen ahorita, que es porque somos obra perfecta de Dios y que cada ser humano tiene que tener su desarrollo, su evolución y empezar a ver qué le conviene a él. No le puedo instaurar si no nace como judío. Eso lo hacen hoy en día. Esa es la idea actual de ellos. Pero en aquel tiempo era judío solo por ser hijo de madre judía o nacer en la patria o prosélito o temeroso de la ley, que eso lo vimos en Lucas. Otro de los criterios es rechazo y ejecución. Dichos o hechos de Jesús que expliquen un final violento a manos de autoridades tienen posibilidad de ser histórico. Esto es lo que ya vimos que es el de cosas que pasan es la entrada triunfal a Jerusalén. Eso sí tiene mucho, mucho de ser histórico por como lo vamos a ver en las concepciones, en las concepciones de Mesías de la época. La expulsión de los vendedores totalmente, solo que no es como nos imaginamos, así que hizo escándalos, no, sino que fue algo más pequeño, pero sí lo hizo. Mm. Inscripciones de la cruz, eso también sí, sí son cosas que pasan. Vamos a ir un poco avanzando porque tengo todavía varias diapositivas y quiero terminar la clase. Que cosas que no pasan es que quisieran matarlo un sábado por curar. Eso no es posible, pues, o sea, no estaba dentro de la ley matar a alguien porque no respetaba el sábado. Eso no era así, ya habían otros criterios. Otro que quisieran matarlo por predicar a los paganos, tampoco, eso fue una construcción teológica después. Esos son los criterios específicos, como lo vimos, son 6. Eso nos puede servir a nosotros para poder, 5, perdón, para poder agarrar cualquier pasaje de la Biblia, el Nuevo Testamento, ojo, Nuevo Testamento de los Evangelios específicamente, y ver qué cosas sí y qué cosas no. Si no son históricos o no tienen probabilidad de ser históricos, lo que nos toca buscar qué quiso decir el autor y eso enseñar, eso transmitir y no seguir creando mundos paralelos en algo que no tiene pie ni cabeza, que como ya eran los teólogos más fuertes hoy en día, no se puede porque cualquiera viene y le refuta y le dice, ajá, pero y explícame eso, o cómo pasó eso. Y desde hoy, desde la
cosmovisión de hoy, del siglo XXI, es imposible. Imposible manejar una charla o una prédica cuando alguien está ahí y es curioso. Entonces, dentro de los criterios específicos que tenemos, las conclusiones que podemos sacar es que aplicando estos principios, en cada paso es posible investigar la historicidad en cada escena de la vida de Jesús. Nosotros vamos a tocar ciertas escenas puntuales de la vida de Jesús, ciertas de la infancia, ciertas de la vida pública, del tiempo de la vida antes de convertirse en Jesús, en el Jesús de las predicaciones que pasó en ese tiempo, que fueron la evolución del pensamiento. Y vamos a ver ciertas cosas también de su vida pública, como por ejemplo las predicaciones del reino y esas cosas. Pero basándonos en estos criterios, con estos principios los exegetas han tenido la herramienta para poder quitar el ropaje de fe. Y es lo que nos queda a nosotros como estudiosos, como apasionados, como lo que, como que nos gusta agarrar un texto y decir, ¿realmente esto pasó o no pasó? Y si no pasó, pues indagar en el verdadero mensaje. Ahora hay cualquier cantidad de textos explicando todo el Nuevo Testamento. Yo tengo una Biblia, hay casi una Biblia de todo el Nuevo Testamento explicada, es una perspectiva histórica crítica. Que me sirve para predicar, sí, porque lo que hago es verle las ideas y después yo las transformo y doy el mensaje, doy un mensaje acorde, porque no puedo venir a decir, no, es que esto no pasó y ya, y esto, no, si yo sé que no pasó, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el objetivo del autor? Yo no me puedo ir a presentarle a mis hermanos y decirles, no, eso no pasó, ya, no, si yo le voy a decir, fíjense que esto tiene poca historicidad, pero realmente lo que el autor quiso decirme, y para mí es bello, el mensaje teológico es, por ejemplo, en la multiplicación de los panes, es que todos podamos compartir, que en el caminar de las aguas, que quien anda con Jesús no tiene miedos, cuando él anda con Jesús, los temores, los temores al maligno, los temores todo eso se va porque Jesús nos muestra el camino correcto, o sea, tantas cosas, tantos mensajes hermosos que se pueden sacar, pues, sin pisotear la idea del autor, que para mí es lo más importante. Aunque no hay unanimidad, en estas cosas se han hecho avances grandísimos y se seguirán haciendo seguramente. Aquí quería yo explicarles algo, ya vimos lo que acabamos de ver ahorita, los criterios. Y uno se pregunta, ¿y cuándo comenzaron esto? Usted me pregunta, Roger, ¿cuándo comenzó esto? Esto no tiene mucho tiempo, esto comenzó para el siglo, más o menos para el siglo XVIII. Han habido tres búsquedas de la historicidad de los evangelios. No crean que es que se apareció alguien como caído del cielo y dijo, esto es... No, ha sido un proceso. Y hoy nos encontramos en esa tercera búsqueda. Puede ser que sea una cuarta búsqueda, hasta el momento estamos en la tercera. ¿Sí? ¿Cuáles son estas? Que durante el tiempo de los evangelios hasta el siglo XVIII, nadie rechazaba que los evangelios fueran hechos teológicos, sino que todos se creían que era historia, que así había ocurrido. Todavía el día de hoy muchos creen que así pasó, pero nosotros los que estudiamos esto sabemos que no fue así, sino que los evangelios no son hechos históricos. Es más, hay muchos textos que Jesús no dijo, cosas, palabras que los evangelistas utilizan para decir que Jesús dijo que no dijo. Por ejemplo, la parábola del Padre Misericordioso, la parábola del buen samaritano, la parábola de la vida de Naín. Todas esas parábolas inmensas, todas esas y milagros, cosas que Jesús no pudo haber dicho, pero los evangelistas utilizan la boca de Jesús. Se creía que la figura de Jesús era exactamente como aparecían en los evangelios, se interpretaban de manera literal los relatos evangélicos. Por tanto, se creían que los evangelios eran historias sobrenaturales. Hay que entender sobrenatural como lo que rompe las leyes de la física. Hoy algo sobrenatural es que rompe las leyes de la física. Y entonces así se entendía esos hechos, que Jesús había roto las leyes de la física. Hoy sabemos que no es así. Luego del siglo XVIII a la Ilustración. Con la Ilustración francesa vienen unos cambios. La Ilustración francesa fue un movimiento cultural e intelectual que provocó cambios profundos. ¿Por qué? Aquí tendríamos que entrar a la historia, pero un poco complejo. Se creía que en ese tiempo había mucho oscurantismo. En cierta manera sí, en cierta manera no. ¿Qué quiero decir? Recordemos que la iglesia mantenía toda su jerarquía, ellos eran los que ponían el poder, ellos
ellos estaban coludidos con el poder de los reinados, de las monarquías. Entonces, en cierta manera, como le pasó a muchas personas que ustedes conocen, empezaron a matar o a quemar personas. No fue en gran cantidad, pero sí se dejó un precedente de que quien iba en contra de las doctrinas era un hereje, y al ser hereje tenía que ir en contra de ellas. Entonces, ahí el que quiere estudiar un poco de eso me puede avisar, tengo unos libros yo de eso, pero es bien interesante. Lo que sí es cierto es que habían cosas que no salían a la luz. Entonces, la ilustración lo que hace es sacar todo eso y decir, todos tenemos la obligación de conocer y provocar esa parte que ya existía en los primeros filósofos como Sócrates, que era la metodología socrática, que era de refutación y de refutar y de puro criterio, pura curiosidad. Entonces, ¿cuál era la finalidad? Sacar de las tinieblas de la ignorancia, utilizando la luz de la razón para poder construir un mundo mejor. Y eso trajo muchos avances en todas las disciplinas, no solo en la parte, no solo en la parte de la religión, sino en todas las disciplinas. Era una nueva forma de pensar y ver el mundo gracias a la ciencia. Y es aquí donde se empieza a crear, a buscar esa idea de que la ciencia iba en contra de la religión. Hoy sabemos que no es así. La iglesia siempre ha estado a favor de la ciencia, pero quien crea con mayor fuerza esa idea es Martín Lutero. Martín Lutero era de los que creía que todo lo que venía del hombre era miseria y tenía que ser humillado. Y trabajar con la conciencia, o con la razón, perdón, la razón del hombre era basura. Entonces, él es el primero, cuando se separa de la iglesia, de mostrar que la iglesia, la fe no puede ir con la razón. Por eso que los protestantes son los que la mayoría de la gente que hoy sigue creyendo que la razón no puede ir con la fe, cuando la verdad es que la iglesia católica pues no muestra eso. Para la iglesia tenemos que ir juntos, agarrados de la mano, y es lo que estamos haciendo con este curso. Es ahí donde se empieza a rechazar todo lo que es el Magister Dixit, donde que lo que decía la iglesia era como era la gran autoridad, se le empieza a quitar todo ese poderío, que hasta el día de hoy todavía persiste esa idea de que, pues, primero hay que ver que hay que ir de la mano. Aquí empezó a insistir el poder de la razón para comprender el mundo, se empezó a ver que la lógica y decir, si este milagro de Jesús no me cuadra con la lógica, porque decimos que Jesús fue verdaderamente hombre, ¿cómo Jesús va a caminar en las aguas? Por ejemplo, entonces empezaron a buscar la razón, y fue interesante porque no se quedaron en decir, no, eso no pasó, sino que empezaron a buscar por qué, por qué. Y entonces empezaron a encontrar que todo en el mundo creado por Dios tiene eso de la causa y el efecto, la segunda ley de la física, creo que es esa. Y empezaron a ver de que todo tenía un porqué. Y fue ahí con la ilustración donde empezaron a despegar los estudios críticos, llamémoslo así, críticos de la Biblia, y empezar a quitar todo lo que era la fe. Aquí aparecen grandes autores, y vamos terminando, como Rey Marus. Rey Marus fue el primero que defendió con radicalidad el estudio de la fe y la razón, que tenían que ir juntos, que no, él rechazaba todo lo que era esa idea de la religión revelada. ¿Qué es la religión revelada? Es aquello que, fíjate que anoche me dijo, me encontré a Jesús ahí por la esquina y me dijo que te dijera que no sé qué. Todo eso lo empezó a rechazar desde el año, imagínense cuánto, desde el siglo XVII. Esa idea él la rechazaba y decía, creó un libro que se llama Apología de quienes adoran a Dios según la razón, porque decía Rey Marus que a Dios se le tiene que entender por acá. Él decía que si Dios, lo único que ha hecho, porque ustedes analicen, la única diferencia entre un animal y el ser humano es su conocimiento, es su mente, es su conciencia. Entonces decía, que si Dios nos ha dado la conciencia es para que lo entendamos por ahí, por la razón, por la cabeza, por la conciencia. No para que cuando toque hablar de Dios hay que quitarse la razón y empezar a decir sí a todo. Entonces él decía que no era posible. Entonces aquí denunciaba los absurdos e ilógicos y pocos morales relatos del Antiguo Testamento. Hoy sabemos que la mayoría de los relatos del Antiguo Testamento fueron construcciones. Josué nunca conquistó las 12 tribus, por ejemplo, nunca conquistaron Canaán. Eso fue paulatinamente y tuvo mucho que ver con el sedentarismo,
con los cambios comerciales que hubieron en la época. O sea, fue un proceso que hoy, gracias a la ciencia, a la arqueología principalmente, se puede entender cómo fueron avanzando estas situaciones. Em, Fue el primero en plantear la diferencia entre el Jesús de los evangelios y el Jesús de la historia. Gracias a él es el padre del Jesús histórico. No seguimos sus teorías, pero sí él fue el primero que mostró que el Jesús de la historia era muy diferente al Jesús de los evangelios. Luego vino Paulus. Sabemos que Reimeros no publicó sus libros, sino que fue alguien más de una biblioteca, a una biblioteca en la cual habían quedado los libros y empezó a publicarlos porque tenía miedo a morir. Lo mismo que Reimeros, miedo a morir porque empezar a hablar cosas que no iban acorde a lo que decía la iglesia. Luego vino Paulus y mostró cómo en un libro, la vida de Jesús como base en un relato puramente histórico de un cristianismo primitivo. Y es aquí donde todo lo que cuentan los evangelios pasó realmente bajo una explicación natural, no con historias sobrenaturales. O sea, había una explicación natural, era una explicación del porqué de las cosas. Vino Strauss y este es el que saca de golpe todo. Hoy no se sigue la investigación de Strauss, pero fue los primeros que dijo, estos son construcciones teológicas. Cuando ustedes digan, esta es construcción teológica y hay que sacarla, hay que explicarla desde ahí, es gracias a David Strauss. Este filósofo alemán lo que hizo fue mostrar que los evangelios no tienen historias naturales ni historias sobrenaturales, lo que tienen son historias teologizadas, o sea, algo real, porque la teología es realidad, por eso digo, un hecho real, pero no histórico, como la resurrección, como decimos siempre, es un hecho real, pero no es historia. Entonces, de las enseñanzas de los evangelios son esos, son hechos reales, o sea, hechos teologizados, pero no históricos. Ustedes dirán que contradictorio, pero es que la teología es el hablar de Dios, pasa la historia, es otra realidad, es otro mundo del cual es lo que decían acá, pero no tiene nada que ver con la historia, que lastimosamente eso nos ha afectado mucho. Hoy en día no seguimos a David, pero sí seguimos la idea fundamental, que es que los evangelios tienen historias teologizadas. Entonces hay que ver qué quiso decir el autor o cuál es la teología. Recordemos que la teología es cómo comprendió el autor a Dios, cómo es la vivencia del autor o de las comunidades sobre Dios, en este caso de Jesús. Y que eso nos cuentan relatos históricos, sino relatos interpretados desde la fe. Aquí, hasta acá hemos hecho un breve repaso en la clase pasada, en esta clase. Son importantes esos criterios porque todo lo que vamos a ver a continuación, yo no lo voy a traer a colusión en las siguientes clases. Tal vez así esporádicamente diga, este no cumple, este sí cumple, pero es bueno que nosotros tengamos a mano, más los que son predicadores, tengan a mano este tipo de criterios, porque esto es importante para poder sacar el verdadero jugo al mensaje. Si yo me quedo solo con que Jesús reanimó a Lázaro, yo voy a explicar un montón de cosas de la reanimación, cuando el mensaje central es que a Jesús lo matan por dar vida, porque después de resucitar, después de reanimar a Lázaro, las autoridades se unen y deciden matar a Jesús porque da vida. Entonces, el mensaje de Jesús, que es mensaje de vida, se queda en una explicación de unos explicando el cómo reanimó a Lázaro, cuando realmente eso no pasó. Y lo que el texto lo que quiere decir, o el evangelista lo que quiere mostrar es que Jesús lo matan por dar vida. Un mensaje hermosísimo, un mensaje de esperanza, un mensaje que anima a cualquiera. Pero esto se logra solo pudiendo conocer estos criterios. Hasta acá hemos podido ver estos criterios específicos, criterios generales. Nos damos cuenta que el estudio del Jesús histórico no es que se lo parieron hace 20 años, no. Esto tiene casi 300 años. Lo que pasa es que es un proceso. Y en la medida que se ha podido separar la religión de la ciencia, no separarse como dos ciencias diferentes, no, sino que antes todo estaba dentro de la religión, ahorita lo que hizo fue salir y ir de la mano, agarradas de la mano, juntas, caminando, ha ido evolucionando. Hoy en día no se entiende un estudio serio
de los evangelios del Nuevo Testamento sin uso de herramientas científicas como las que estamos utilizando o como las que utilizamos en los módulos pasados. Todo esto, hermanos, nos ayuda a ir conociendo a Jesús, a ir entendiendo a Jesús. Y estas clases eran las más ásperas, por decirlo así, que es mucha teoría. En las demás se nos vienen cosas hermosísimas. Vamos a entender un poco de cómo fue la concepción de Jesús. Vamos a entender la familia de Jesús. Vamos a ir viendo un Jesús muy humano, un Jesús que dan ganas de seguirlo, un Jesús que dan ganas de ser su seguidor y el que dé ganas en mi caso, me anima a ser como él. Hoy que me doy cuenta que puedo ser como él, esas son mis ganas, parecerme a él en las acciones y en el día a día, en la cotidiana de mi vida. Obviamente es un proceso que voy a ir mejorando. Yo no soy el Roger de hace 6 meses, o el Roger de un año, o el Roger de hace 3 años. Mi proceso es diferente, es ir avanzando y gracias a esta figura, a este ser sorprendente como es Jesús, un ser humano sorprendente, que nos anima cada día a parecernos más a Él y a hacer eso que dice el Génesis, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ser imagen y semejanza de Dios es parecernos a Dios, es parecernos a Jesús, es dar vida en cada una de las acciones que hagamos. Padre bueno, en este día queremos darte gracias, Señor, por estas enseñanzas. Gracias, Señor, por los hermanos que están presentes, por los que no pudieron estar, por los que van a ver esta reunión en diferido, que pueda ser tu Santo Espíritu, Señor, el que toque sus corazones, que podamos entender para comprender, Señor, porque entender es comprender, poder vivirte, poder conocerte, poder llevarte en nuestro corazón, poder parecernos más a ti, Señor, que estas enseñanzas, lejos de separarnos, que no es la idea, Señor, es unirnos para parecernos más a tu Hijo amado, a ese hombre que vino a cambiar la historia, desde su humanidad, desde los pocos recursos que tenía, desde las condiciones tan paupérrimas que tenía, Señor. Desde ahí cambió el mundo, dándonos un mensaje brutal, Señor, que podemos hacer grandes cambios desde lo pequeño que somos, desde la humanidad que tenemos, podemos cambiar el mundo. Ayúdanos a parecernos más a Jesús, más a ese hombre que caminó en la tierra, que enseñó muchas cosas y que también murió, Señor. Ayúdanos, Señor, a conocerte, a comprenderte y te saludamos como el mismo Jesús nos enseñó. Y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Y a ti, Madre Santísima, te saludamos como el ángel. Te saludo y decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que nos siga bendiciendo el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.